Señor Jesús, digno eres de toda la alabanza, digno eres de toda la gloria, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Reconocemos tu majestad, tu santidad. Reconocemos tu poder, Señor. Reconocemos tu voz que habla en nuestras vidas con tanta autoridad, Señor, con tanta sabiduría. Señor, gracias por revelar tu palabra cada día a nuestras vidas, hablando en nuestro espíritu, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que viene a revelarnos, a traer luz, Señor. Gracias te damos, Señor, y háblanos, Señor, en este momento, a través de esta palabra, a través de esta carta, Señor, que tú has mandado a tus iglesias, porque te preocupas como un buen pastor, Señor, porque te preocupas por tu pueblo. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Señor. Amén. Hemos llegado a la carta número 6 de Apocalipsis, donde Jesús se apareció, se reveló a Juan, el apóstol Juan, al que él decía que amaba, y a Juan que siempre estaba cerca de Jesús, recostado su cabeza en el pecho de Jesús, escuchando los suspiros, los susurros, lo que Jesús decía. El amado, el Juan el amado, que estaba también en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado, y al que Jesús le dijo a Juan: ahí está tu madre, hablando de María. Y a María, que era la madre de Jesús, le dijo: ahí está tu hijo, ¿no? Dándole la bienvenida a su casa, a su hogar, dándole a Juan la responsabilidad de cuidar a la mamá que él estaba dejando, y abrió su corazón, la intimidad de su casa para él, y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, abrir lo más íntimo de él, de su hogar, de su casa para nosotros, y revelarnos lo que él tiene. Y es lo que hizo Jesús, revelándose a Juan, y así poder llegar a todas las iglesias por generaciones, transmitiendo estos mensajes. Y esta carta número 6 habla a la iglesia que está en Filadelfia. Y Filadelfia es una ciudad, un lugar que está ubicado en Turquía. Actualmente ya no se llama Filadelfia, se llama Alaşehir, pero es muy impresionante y hermoso cómo ha sido fundada esta ciudad. Y para empezar, el nombre Filadelfia significa el que ama a su hermano. Habla de un amor entre hermanos, un amor fraternal. Y quien fundó esta ciudad, esta persona que fundó, él era de Pérgamo, y se fundó debido a una relación muy estrecha que él tenía con su hermano. Su inicio, la fundación de esta ciudad ha sido muy hermosa, por ese amor filial, de ese amor de hermanos, esa hermandad. Y Jesús nos manda esta carta que está plasmada en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el libro de la Revelación, para que nosotros hoy podamos entender alguna otra parte de su corazón, y también reconocer nuestra condición. Cada carta, cada epístola, cada verso, cada versículo, cada palabra que está escrita en la palabra de Dios es tan importante, y necesitamos tener nuestros oídos abiertos, así como Jesús nos dice al final de cada carta que vemos aquí en el Apocalipsis. Dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, es tiempo de escuchar. Abre tus oídos en el nombre de Jesús.
Vamos a Apocalipsis 3, el verso 7. Y es aquí cuando habla a la iglesia de Filadelfia. Y dice el primer versículo ahí en el 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo. ¿Sabes quién está hablando? Es el santo, la santidad de Jesús, que es indiscutible. Aunque hoy en día muchos quieran denigrar su persona, denigrar su nombre, con argumentos, con películas, con abominaciones en los desfiles, haciéndose la burla de Jesús, hablando mal, blasfemando contra su nombre, Él nunca va a dejar de ser santo, santo, santo. Santo significa separado, apartado para Dios. Otra definición dice de este versículo: lo separado de lo impuro y purificado para ser destinado al servicio de Dios. Eso es santo, la santidad de Jesús. Primera Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Estamos describiendo la santidad de Jesús. Marcos 1:24 dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto están diciendo estos espíritus inmundos, que hasta ellos reconocen que Jesús es el Santo de Dios. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando de la unción del Santo, de la unción de Jesús. La santidad de Jesús es lo mismo que la santidad de Dios. Su impecabilidad y naturaleza santa es la seguridad de nuestra salvación. Su santidad es algo que nos trae seguridad. Es posible llegar a ser santo como Él. Existe esa perfección, esa santidad. A veces estamos rodeados de tanta maldad, de tanta imperfección, de tanto pecado y perdemos la esperanza y decimos: ¿qué es bueno al final de todo esto? ¿Qué puede pasar? No es posible. Y cuando miramos al Santo, cuando miramos a Jesús, podemos ver y admirar que su santidad nos trae seguridad de que Él va a hacer las cosas con perfección, con santidad, con equidad, porque no hay pecado en Él. Y como hemos hablado en anteriores cartas, Él viene para gobernar y va a ser un gobierno perfecto, no los gobiernos que tenemos ahora, no el tipo de gobernantes mentirosos llenos de pecado que hay, injustos. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En todo fue tentado Jesús. En todo dice la palabra, pero fue hallado sin pecado. Él caminó en santidad. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Él es declarado puro. Estamos hablando del santo, estamos hablando de la santidad de Jesús. Él está escribiendo a esta iglesia y Él está describiendo una de sus características. Él es declarado puro. Él se ofreció a Dios como un sacrificio inmaculado.
Los demonios reconocieron la santidad de Cristo, eso hemos leído. Pilato también en la palabra dice que no encontró en él culpa alguna. Jesús no conoció el pecado, dice la palabra también. Él es el sumo sacerdote santo. Es el Redentor llamado también en la palabra de Dios el Santo de Israel. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos, por eso cuando estamos clamando, gimiendo, cuando estamos orando por los enfermos, cuando estamos orando para que espíritus inmundos puedan salir y usamos el nombre de Jesús, es porque en ese nombre hay santidad, no hay pecado. En ese nombre hay poder, porque es santo. Después ahí en Apocalipsis 3:7, después de decir el santo, dice el verdadero, el verdadero. Mateo 22:16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vemos en la mayoría de lo que Jesús expresa en la palabra de Dios. Y hay una frase que constantemente, no sé si tú has leído o algunas películas hablan así como está escrito, y dice esta frase que Jesús dice antes de hablar, dice, en verdad os digo. En verdad os digo, dice algún versículo. Él está declarando la luz al decir en verdad os digo. Está declarando su esencia, está declarando la verdad que es Él, estableciendo que Él es verdadero al hablar. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él hablaba la verdad constantemente. Nunca hablaba para su conveniencia o para ganar gente o para ganar el respeto de nadie. Él siempre decía la verdad. Apocalipsis 14:5 dice, vamos a leer, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está hablando del Cordero, está hablando de las primicias de los redimidos. Vamos a leer desde el 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así como Él es verdadero, nosotros tenemos que ser verdaderos en nuestra forma de hablar, demostrar que tenemos al verdadero en nuestro corazón, demostrando que Él es la verdad con nuestros actos, con nuestras palabras. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, y este versículo se lo saben muchos de memoria, pero una cosa es de saberlo de memoria y otra cosa es declararlo y creerlo y caminar de acuerdo a lo que dice. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otra verdad. No hay verdades a media. No hay otras verdades aunque el mundo hable. Él es el único. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, conoceréis la verdad, me conocerás y yo te haré libre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es la verdad absoluta.
Muchos dicen, no hay una verdad absoluta. Jesús es la verdad absoluta. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que creer esa verdad. Y el verdadero está escribiendo esta carta. El verdadero te está hablando hoy. Amén. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad. Jesús es único. No hay nada que pueda compararse a Él. La historia de la humanidad es incomprensible sin Jesús. Nuestra historia es incomprensible sin Él, no tiene sentido. Pero Cristo, Jesús, el Salvador, es incomprensible si no se aprecian en Él dos naturalezas que son muy importantes entender. Su naturaleza divina y su naturaleza humana. Si miramos a Jesús como solamente Dios, vamos a decir es muy lejano, Él no entiende, Él está allá arriba, Él tal vez está ocupado. O si pensamos que solo era un hombre humano y que era un profeta más, como muchos dicen, que vamos a pensar que Él realmente no tiene poder, no tiene la santidad, solo es un hombre y es falible como todos. Entonces, si separamos su humanidad de su divinidad, no vamos a poder comprender lo verdadero que Él es. Él es todo Dios y todo hombre. Ha venido a la tierra para comprendernos. Como dice, ha sido tentado en todo para comprendernos. Y Él tiene compasión de nuestras debilidades. Nos entiende. Y como hombre Él ha sido capaz también de dar su vida, de caminar en la tierra. Ser tentado pero vencer. Entonces, es muy importante que entendamos esas dos naturalezas de Dios, esas dos naturalezas de Jesús. No podemos separar su humanidad de su deidad para poder entender también que lo que Él habla es verdad. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el entendimiento, tanto celestial como humano. Vamos a continuar, dice Apocalipsis 3:7, más adelante, después de que dice que Él es verdadero. Él es el santo, el verdadero, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y Él cierra y ninguno abre. Esta llave que tiene Él da acceso a los tesoros de su casa, así como la llave de David, vamos a leer un poco en la Biblia, en la historia, que daba acceso a la casa, a los tesoros de la casa de David. Esta llave que Él tiene, aquí Jesús que está describiendo, está hablando de la llave de sus tesoros, de su casa, de su intimidad. Así como te estaba diciendo, cuando Jesús estaba en la cruz y vio a Juan y le dio el acceso a su casa, ¿no? A ministrar a su familia. Y esta llave de David está aquí descrita en el Apocalipsis porque David es tipo y sombra de Jesús. ¿Cuáles son esos tesoros de David? Y para saber un poco más y un poquito de contexto, vamos a leer un poco Primera de Crónicas 22, algunas partes voy a leérselas. ¿Y qué tesoros tenía el rey David? Vamos a leer y presta mucha atención. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Estamos leyendo 1 Crónicas 22 del 1 al 17. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón
de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Eso le está diciendo David a su hijo Salomón. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Aquí están los tesoros que él tenía: 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Los últimos versos. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Y esta es una pequeña parte al leer tan extenso de los tesoros que David tenía y él había acumulado para que su hijo Salomón pueda construir la casa de Dios. Y solo quiero mencionar en un paréntesis que hay un libro hermoso que titula El tesoro de David. Está escrito por Charles Spurgeon y habla del libro de los Salmos, y habla como que los Salmos tiene escondido muchos tesoros. Es muy descriptivo de los tesoros que se encuentran allí. Y ahorita se los he leído, obvio, los tesoros materiales, ¿no? Pero hay tesoros espirituales que están escondidos en los salmos. Y si alguien quiere apuntar ese título del libro, es muy hermoso, pueden encontrarlo en internet. David tenía un tesoro guardado con su llave y era grande. Con el paso del tiempo, quien tenía esta llave era el tesorero, el mayordomo del rey, y él guardaba y custodiaba esos tesoros con una llave, y una llave muy especial. También puedes ver por internet si quieres ver qué tipo de llaves se utilizaba antes. No eran llaves simples, eran llaves especiales, muy diseñadas y con secretos por ahí, ¿no? Pero este mayordomo cuidaba de los tesoros del rey David. Y puedes leer en Isaías también que se habla del hijo del mayordomo que tenía David,
Vemos que a Isaías Dios le da una profecía sobre el valle de la visión, donde le habla de la llave de David que se le entregaría a alguien, ¿no? Y en realidad quien revelaba quién iba a tener esta llave era Dios. Y Dios escogía incluso a los mayordomos, ¿no? Y eso es tan precioso porque él no puede dar a cualquiera llaves de su casa, no puede dar a cualquier persona. Y vamos a leer un poco Isaías 22, 20, 25. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Antes de esto, le está hablando, ¿no?, que hay un cambio de mayordomos, porque el anterior mayordomo se llamaba Sebna. Él era el mayordomo. Y Jehová de los ejércitos dice ahí en Isaías 22:15, le habla para que cambien de mayordomo, ¿no? Y le dice que él tiene que cambiar, tiene que sacarlo a este mayordomo porque había cometido pecado. Y fue muy duro como lo sacó a él, pero le dijo que después iba a poner en el lugar de Sebna a Eliakim, y le está diciendo: en vez de lo que tú tienes, Sebna, lo vestiré de tus vestiduras, Sebna, a Eliakim, lo ceñiré de tu talabarte, le entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Ahí Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es la misma frase que estábamos leyendo aquí en Apocalipsis 3:7. El 23 dice: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Y me maravilla leer este versículo, porque hay un versículo también que dice que en la casa del alfarero, en la casa de Dios, hay muchos utensilios de honra y otros de deshonra. Y cuando está hablando aquí de los vasos menores, de las tazas hasta toda la clase de jarros, está hablando de que son utensilios de la casa de Dios de honra. Los está honrando, ¿no? A Eliakim. Y el 25, aquí Isaías 22, 25 dice: en aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga sobre él se puso, se echará a perder, porque Jehová habló. Aquí estaba hablando, ya profetizando lo que iba a pasar con Jesús, porque este Eliakim también es un tipo y sombra de Jesús. Describe a Eliakim como el que tiene la llave de David. Y en Apocalipsis 3:7 vemos que Jesús tiene esta llave también, y es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y vemos también sobre Eliakim como el faraón Necao, como dice el faraón Necao ahí en 2 Reyes 23:34. Podemos ir ahí a leer en tu Biblia. Este faraón dice que cambió el nombre de Eliakim y le puso el nombre de Joacim. Le cambió el nombre. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que también está Eliakim en la genealogía de Jesús. Es maravilloso cómo Jesús lo introduce en su familia. Y Eliakim significa Dios de crianza, criado de Dios desde la infancia. Y cuando Faraón le cambia el nombre y le pone Joacim, Joacim significa Jehová levantará. También significa Dios establece. Entonces, aquella persona que posee esta llave, porque también es posible que personas puedan poseer esta llave, ellos pueden abrir o cerrar
puertas. Es la persona responsable de administrar todo ese legado, toda esa riqueza, toda esa autoridad, toda esa responsabilidad. Y es lo que el Señor puede también ofrecer a aquellos vencedores. Eliakim, ahora llamado Joacim, es a quien Dios ha establecido, quien Dios ha criado, ha educado, ha formado, ha crecido con Dios, permanece en Dios, y a él se le entregó la llave de David. Vemos que según Isaías 22, Eliakim recibió emblemas reales de autoridad, una túnica con fajín, la llave de la dinastía de David en sus hombros, es lo que hemos leído en Isaías 22. Gobernó sobre la casa de David en Jerusalén y Judá, y él es el prototipo de Jesús, el Mesías que iba a venir. Esta llave es la llave de Jesús, porque David, que como les decía, es el tipo y sombra de Jesús en el Nuevo Testamento. Y sabemos que el reino de Dios es un tesoro escondido, y quien lo encuentra, lo aprecia, entiende que solo puede entrar a través de esa llave, a través de Jesús. En Mateo 16:19 vemos cuando Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que es hoy en día, lo que es el papado, lo que es todo lo que son papas, obispos, arzobispos, ellos se han apropiado de esta palabra que le dijo Jesús a Pedro, interpretándola de que Pedro era el fundamento. Y por eso cada papa es el único que tiene el poder exclusivo, según ellos, de esas llaves al reino. Pero, ¿a qué se refería Jesús cuando estaba diciendo atar o desatar, el que Pedro iba a poder con esas llaves abrir o cerrar? Por eso también es necesario leer. Vamos a leer Juan 20:23. Dice algo que se parece a esto también y se refiere a esto. Dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Está hablando también de lo que son las puertas para sacar el pecado. Desatar es como perdonar los pecados, y atar es no perdonar los pecados. Cuando Jesús hablaba a las personas y les decía: tu pecado ha sido perdonado, tu pecado ha sido limpio de tu pecado, estaba desatándolos, estaba abriendo esa puerta para que salgan esos pecados. Y cuando nosotros no perdonamos los pecados de otras personas, nosotros estamos cerrando, estamos cerrando una puerta que el Señor quiere abrir. Y es muy importante entender estos contextos, estos versículos, que cuando, por ejemplo, perdonamos los pecados de una persona, estamos abriendo una oportunidad para que esa persona pueda entrar y conocer los tesoros del Señor, pueda arrepentirse. Cuando vamos a hablarle del Señor a una persona y abre sus ojos y su espíritu nace de nuevo, esa persona está abriendo, está siendo desatado, está empezando a conocer los tesoros del Señor. Tal vez un poco, porque hay mucho más por conocer. Por eso, cuando el Señor abre una puerta para evangelizar, abre una puerta para predicar, para orar, es esa puerta que tenemos que entrar, tenemos que utilizar esa oportunidad. Y esta llave de David también se le promete a la iglesia de Filadelfia. Es una oportunidad única para que la luz de su candelero alumbre más. Y esta iglesia de Filadelfia, por su ubicación geográfica, era muy
muy importante, era clave, era una puerta. Dice la historia que su tierra era muy fértil y de su tierra sacaban mucho vino, o sea, había mucha uva, muchas vides. Y esta iglesia en Filadelfia, dentro de esta ciudad, también era una puerta a muchos tesoros que el Señor quería que todos accedan. Si hablamos de llaves, hablamos de puertas. Y dice en Apocalipsis 3:7 que el Señor tiene esa llave de David. Esto está haciendo referencia también a su linaje, ¿no? Que Él puede abrir puertas y nadie puede cerrar. Él puede cerrar y nadie puede abrir. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Hay muchos tesoros a los cuales el Señor quiere que accedamos a través de la llave de David, a través de Jesús. El Señor está pendiente de nosotros. Por eso está hablando a esta iglesia y le está diciendo que Él es el santo, el que está hablando, el verdadero, que Él es el que tiene la llave de David. Y más adelante vamos a ir a leer el versículo 8. Dice Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, Él ha abierto con su llave, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí he puesto una puerta delante de ti y está abierta. El Señor le dice a la iglesia que tiene abierta delante de ella una puerta por la cual necesita entrar para ver lo que hay adentro. Y aunque dice también que están con poca fuerza, son débiles, Él ha visto que han guardado su palabra y que no han negado su nombre. Y el Señor sabe cuántas veces hemos tenido oportunidades de negarlo, de rechazarlo, de avergonzarnos de Él, pero hemos luchado y aún sigues luchando para mantener tu fe, caminar como cristiano sin contaminarte, renunciando muchas veces a tentaciones, a oportunidades, a puertas que se pueden abrir en el mundo, a oportunidades grandes. Y el Señor sabe que estás luchando fuertemente y que estás venciendo, pero que estás cansado, que estás cansada, que estás agotado. Y el Señor ahora viene a decirte que yo sé que estás así, pero que estoy abriendo una puerta delante de ti. Una puerta en la cual yo he abierto, dice el Señor, con estas llaves de David. Y esa puerta da ingreso a mis tesoros, a mis tesoros. Y yo quiero compartir contigo. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia al decirle que ha puesto una puerta delante de ellos, porque no han negado su nombre, porque han guardado su palabra. Esta puerta abierta aún sigue abierta para nosotros. Y aunque el Señor puede cerrar esta puerta, aún en este tiempo podemos sentir que su Espíritu Santo está abriendo esta puerta. Tenemos ese libre acceso para todos aquellos fieles. Aún su misericordia está sobre nosotros. Podemos sentir que hay ese acceso. No sabemos cuánto tiempo más, pero está abierta esa puerta. Es maravilloso lo que Jacob ve en Génesis 28:17, cuando él soñó con la revelación del cielo. Él vio una escalera que tocaba el cielo y la tierra y ángeles de Dios que bajaban y subían, y que Jehová estaba en la punta de arriba y le prometió una descendencia a Jacob, y Jacob tuvo miedo en el lugar y él llamó ese lugar Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo.
Hay puertas que el Señor está abriendo sobre tu vida. Entra por esa puerta, no niegues, no pases de largo. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Le está hablando a Juan, y hemos leído este versículo anteriormente y no entendí tan bien sino hasta llegar a este versículo, a esta parte de la palabra de Dios, a esta iglesia que le abre una puerta a Juan antes de mostrarle todo esto que estamos hablando. Y esta puerta, cuando él entra, ve al Cordero inmolado de pie, ve a Jesús, ve a los seres vivientes clamando santo, 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 y todo lo que ve en los cielos. Y ese es el acceso a los tesoros. Y hoy el Señor nos está diciendo: sube acá, mira, hay una puerta abierta en el cielo. Y esta puerta está abierta y el propio Jesús está revelando sus misterios. Este es un tiempo en el que Él está revelando a todos aquellos que entran por esa puerta, y visiones celestiales, revelaciones. Esta puerta se abre para los vencedores. La puerta abierta permite que Juan vea todo lo que estamos recibiendo en este tiempo, y tal vez muchas cosas que no le han permitido escribir, pero que las cosas que están reveladas son gloriosas. Y se escucha la voz del Señor entrando por esa puerta. Es un sonido que habla maravillas, que es un sonido como de trompeta, o sea, claro, sonoro, fuerte, poderoso. Y Juan quedó impresionado. El apóstol Pablo también habla de una puerta que el Señor le abre en 2 Corintios 2, 12 al 13, y esta puerta es para compartir el Evangelio. Y el Señor abre esas puertas. No, nosotros no abrimos las puertas. Él es el que nos da la autoridad. Él es el que nos tiene que hablar para abrir esas puertas que nadie más puede cerrar. Hay momentos críticos en nuestras vidas cuando especialmente necesitamos saber que estamos escuchando claramente de parte de Dios. No siempre es fácil conocer o reconocer su voz, pero Dios puede abrir puertas de oportunidades que nadie puede cerrar, y es muy importante entender qué puertas abre Él y qué puertas son las puertas del enemigo o que estamos forzando nosotros. Pasamos muchos años tratando de hacer que pasen cosas en nuestra vida que queremos nosotros abrir puertas, golpear puertas, y nos frustramos, nos desilusionamos. Pero cuando empezamos a depender de Dios, Él nos da favor y Él hará las cosas más fáciles, más llevaderas mientras lo buscamos, y en su tiempo perfecto Él abre la puerta. Él nos guía un paso a la vez. Si das un paso adelante en la dirección equivocada, Él te hará saber antes de que vayas demasiado lejos que estás equivocado, y eso es estar sensible a su espíritu. Ten en cuenta que sus pensamientos están por encima de tus pensamientos. Él ve el final de tu vida desde el principio. Todos sus caminos son correctos y seguros y verdaderos. Él sabe lo que tiene sentido y lo que va a ser útil para tu vida, y puede abrir la puerta. Y también sabe que puede hacerte daño a algo y cerrar una puerta. Escucha su voz. Escucha su voz, pídele al Señor que sea claro, que sea como de trompeta, así como Juan escuchó, y para que no pueda ser engañado y entras por la puerta incorrecta. Es necesario que entendamos que el Señor cierra puertas en nuestras vidas y no debemos enojarnos con Él o molestarnos. Él sabe por qué, y en su tiempo Él abrirá la puerta correcta delante de ti y tú vas a tener que entrar.
Y aunque tengas poca fuerza, como dice este versículo, a esta iglesia le estaba diciendo, tienes poca fuerza, aunque muchos estén agotados, estén cansados, pero estén fieles y firmes en el Señor. El Señor viene para fortalecerte, para poder decirte, entra por esta puerta. El Señor viene para darte fuerzas. El Señor ve que estás agotado, que estás exhausto, seguramente por muchas pruebas que estás pasando por ser fiel al Señor. Pero esta puerta es una puerta de oportunidad que el Señor va a abrir delante de ti. Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Jeremías fue saciado, fue satisfecho en lo que él tenía, en su desesperación, en su tristeza, en su cansancio. Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras están alentándonos, aunque estés agotado, el Señor vio tu cansancio, pero que has guardado su palabra y que no has negado su nombre. Y aunque seguro has tenido muchas oportunidades de caer, has luchado y el Señor vino para levantarte. Has luchado por guardar sus mandamientos. Te has enfrentado a muchas tentaciones, pero has retenido la palabra de Dios. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ya hemos hablado de ellos, de esta sinagoga de Satanás en una anterior carta, pero seguro quedaron con poca fuerza los de la iglesia de Filadelfia porque lucharon contra estos religiosos, resistiendo sus filosofías, sus tradiciones muertas. Y viene el Señor para decirles que lo que han padecido por causa de ellos, Él lo vio y va a traer su justicia. Él es sabio de sabios, más que cualquiera de esos maestros falsos que enseñan en esa sinagoga de Satanás. Como vimos en la carta número 2 a Esmirna, cuando le habla de esta sinagoga de Satanás. Y le habla de este tipo de que se ponen sobrenombre de judíos, pero no son judíos, que se glorían en Dios, que creen que porque enseñan, porque son indoctos, porque son maestros de niños, porque tienen la ley, enseñan a muchas personas, pero lo que enseñan no lo cumplen. Enseñan que no se debe robar, pero ellos roban. Enseñan que no se debe adulterar, pero ellos adulteran, y una lista que nos habla en Romanos 2, del 17 al 21, y al final el Señor dice, mientras que ellos digan lo que son judíos, yo digo que ellos son sinagoga de Satanás. Y mientras Jesús vivió en la tierra, Él advertía siempre a sus discípulos y les decía, si a mí me han perseguido ellos, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La persecución viene de Satanás, de la naturaleza pecaminosa del ser humano, de los religiosos, de estas sinagogas de Satanás, de aquellos que se llaman a sí mismos hermanos, judíos, maestros, apóstoles, evangelistas, yo qué sé, pero que no cumplen lo que predican, que son falsos. La persecución viene de ellos y muchos terminamos cansados, agotados,
pero encontramos, gloria a Dios que encontramos fuerzas en el Señor nuevamente. Vamos a leer 1 de Juan 3, 10 al 16. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estas palabras vienen a animarnos a aquellos que están con poca fuerza en este tiempo. En Hechos 12, del 5 al 11, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel por estas oraciones. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a esta puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor libra de la persecución de las cárceles en las cuales podamos estar muchas veces metidos, y Él abre puertas de liberación. Vemos también el apóstol Pablo orando desde la cárcel, cuando él estaba orando ahí en Éfeso y se le abrieron las puertas también, unas puertas de oportunidad para predicar en la cárcel a pesar de su persecución. Y son puertas que, aunque uno esté en prisión, uno esté agotado en el cuerpo, cansado, las puertas que Él abre son para fortalecernos también, para animarnos. Y abre puertas que tal vez no, al principio nos dé miedo entrar o tengamos duda, pero hay puertas que el Señor abre para que podamos ver lo que Él tiene más allá. Dice el verso 8 ahí en 1 Corintios 16, Pablo declarando, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando se te abra una puerta adelante, no es tan fácil entrar, porque van a haber adversarios, van a haber voces, van a aparecer cosas, tentaciones que te van a querer desviar de entrar por esa puerta que el Señor está abriendo. Y muchos adversarios habrán, pero esa puerta es eficaz, es grande. El enemigo de Jesús, de Satanás, no se queda de brazos cruzados cuando ve que estamos prosperando en el Señor. Esta sinagoga de Satanás siempre está de turno, siempre está trabajando. Trabajan muchos falsos profetas, muchos falsos cristianos, muchos falsos que se dicen hermanos en la misma iglesia. Exhiben leyes, declaraciones, se jactan de hacer las cosas bien, tienen títulos de propiedades, riquezas, honores, renombres, y si muchos no los aceptan por las buenas, ellos quieren venir y presionar y atacar, y es lo que hacen las sinagogas de Satanás.
expulsan a los que les da la gana de sus iglesias, de sus grupos, de sus roscas, porque se creen respaldados por Dios. En su astucia, Satanás utiliza a ellos, a sus discípulos, para que hagan lo que quieran con estas personas que son ingenuas, sinceras, algunos que llegan extraviados y hacen lo que les da la gana con ellos y los cansan. En las congregaciones cristianas donde hay sinagogas de Satanás, muchos de los hijos de Dios que están caminando en fidelidad están cansados. Pero el Señor viene con esta palabra para levantarlos, para animarlos. Y si tú eres parte de esos cansados, que en tu misma iglesia, en tu mismo círculo cristiano, has sentido esa presión y estás cansado, pero estás fiel en el Señor, esta puerta ha sido abierta para ti. Segunda de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Caen en la mano de un Dios celoso, de un Dios poderoso, todos aquellos que son parte de estas sinagogas. Más adelante en Apocalipsis 3:9 dice: he aquí yo haré que vengan estos de la sinagoga de Satanás y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por la gracia de Dios, algunos de estos que se llaman judíos, o que se llaman hermanos, o aquellos que se creen perfectos y que te han tratado como te han tratado, que pertenecen a estas sinagogas, a estos adversarios, muchos de estos escarnecedores, Jesús está diciendo que los entregará a los que son vencedores, a los fieles, a sus pies, que se van a postrar, van a venir humillados, reconociendo el amor del Padre en ti, el amor de Jesús en ti. Y quiero también, no es que los está humillando para dejarlos humillados, sino que muchos de ellos, tal vez algunos, van a reconocer al Señor a través de ti. Les está diciendo que estén preparados porque van a venir muchos de estas sinagogas y van a poder ver ese amor en ti y que cómo te ama el Señor. Y también es necesario que preparemos nuestro corazón para recibirlos, a pesar de que fueron los que nos atacaron, los que nos escarnecieron, los que blasfemaron contra nosotros, los que chismearon contra nosotros, los que nos persiguieron, los que botaron nuestro nombre, nuestra reputación por el suelo. Muchos de ellos pueden venir humillados y podamos recibirlos. Es lo que entiendo que el Señor también quiere hablar. Ahí después dice Apocalipsis 3:9: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esa palabra de su paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, dice en Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la paciencia de los santos. Los que guardan, esa es su palabra, la palabra de su paciencia. Santiago 1:7-11 habla sobre la paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, y habla de muchos ejemplos. El Señor está ahí parado en la puerta como juez.
Primera de Pedro 1:3-16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo demostramos la palabra de paciencia del Señor? Siendo agradecidos y no estar diciendo, ¿por qué a mí? La Biblia nos habla de que nos regocijemos en la voluntad de Dios y tengamos paciencia. Así como dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el Señor. Ahí en Romanos 5:3 dice, vamos a leer Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es solo mediante la práctica de la palabra de Dios que aprendemos a tener paciencia. De la misma manera que los hombres aprenden a nadar o las personas aprenden a nadar, no podrían aprender este arte que es nadar en la tierra, en tierra firme. Ni podríamos aprender paciencia sin tribulaciones, sin aflicciones. Entonces, ¿acaso no vale la pena sufrir tribulaciones con el objeto de alcanzar esa hermosa voluntad de Dios, ese hermoso carácter, alcanzar esa madurez? Vale la pena pasar por lo que pasamos y por lo que vamos a pasar más adelante, con tal de alcanzar lo que el Señor está hablando en su palabra. La tribulación en sí por sí trabaja tu carácter, trabaja nuestro carácter petulante, la incredulidad, trabaja la rebelión en nosotros, y es únicamente por la tribulación que puede ser trabajada nuestra paciencia. Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que por guardar su palabra de paciencia, Él también los guardaría de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No le está diciendo que lo va a sacar de la prueba. Y en la traducción no hay una palabra que diga que va a sacar de la prueba, sino que ellos van a ser guardados, protegidos de esas pruebas que les tocará vivir al mundo. Están en medio de esa prueba, pero guardados por Él. La prueba es lo que es examinar, es probar, es tratar, y esa prueba va a ser un periodo en el cual toda la humanidad va a tener la oportunidad de demostrar su obediencia o desobediencia a Dios, y ser probado para poder disfrutar de un estado mejor, o descalificarse a sí mismo cada uno. Y nuestra vida hoy es el antesala de la eternidad. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es como antes de entrar a un lugar, ¿no? Antes de entrar al cine a disfrutar de una película, tú estás en un lugar esperando, comprando cosas, estás preparándote para disfrutar algo. Y esta vida es eso. Cada uno va a determinar con su vida lo que más adelante viene. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las pruebas tienen un propósito divino. Las pruebas son temporales. Dios está sobre las pruebas.
Las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para que podamos soportarlas. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que, al igual que este grano de trigo, debemos estar dispuestos a morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestro carácter. Dios está comenzando un proceso en ti y va a ser para crecimiento espiritual, si tú lo permites. Y debemos entender que las pruebas dirigen nuestra vida, nuestra mirada hacia Dios. Las pruebas nos acercan a Dios. Las pruebas nos motivan a clamar al Señor. Las pruebas nos hacen examinar nuestros corazones, nuestros caminos. Las pruebas nos llevan a consultar, a abrir la palabra de Dios. Las pruebas producen que tengamos repulsión hacia el pecado. Las pruebas producen que nuestro corazón sea humilde. La prueba es un examen. Esta hora de la prueba de la cual nos quiere guardar va a ser terrible. Lo que estamos pasando, las pruebas que estamos pasando en este tiempo, no son nada de lo que va a venir más adelante. Y la prueba no es lo mismo que tentación, porque Dios dice la palabra que no tienta a nadie. El que tienta es Satanás y también uno mismo de su propia concupiscencia. Pero muchos decimos que Dios nos está mandando esas tentaciones, que Dios está permitiendo. No, Él no manda tentaciones. Él es el que prueba, el que examina. Y es Satanás que nos manda las tentaciones para destruirnos. Pero como les he dicho hace rato, las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas vienen con su gracia para darnos una salida. Y Primera de Pedro 1:3-9, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación grande que viene, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos viendo que Jesús está hablando a la iglesia de Filadelfia de un acontecimiento futuro que por un periodo breve de tiempo someterá al mundo entero a prueba. Está refiriéndose al tiempo de la tribulación, antes de que el reino de Cristo sea consumado, y que este se va a caracterizar por una descarga de ira divina en juicios expresados con sellos, trompetas, copas, como habla el Apocalipsis. Este periodo se describe en detalle en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Hoy en día Dios está mostrando su paciencia para con el mundo. Está mostrando su paciencia para contigo. Para muchos que han rechazado su palabra, Él sigue mostrando paciencia.
pero llegará ese tiempo de prueba muy fuerte sobre la tierra, y creo que estamos en los principios de dolores de parto. Estamos, como dicen, cuando uno está por tener hijos, vienen las contracciones, y las primeras contracciones cuando vienen son lapsos largos y son pequeños dolores. Luego va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que ya no puedes resistir, y ya viene el bebé, y ya viene un proceso de parto, un trabajo de parto fuerte. Pero estamos comenzando con las primeras contracciones. Apocalipsis 3:11 dice: He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestro Jesús resucitado le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que está por venir pronto. Su venida está próxima. Y esta venida viene como advertencia a los descuidados. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y también el apóstol Pedro advirtió a los suyos que tendrían que dar cuentas de sus acciones al que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice en primera de Pedro 4:5. Vamos a leer el primera de Pedro 4 del 5 al 7. El 7 vamos a leer más: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, la venida del Señor, como dice, está viniendo como advertencia a los descuidados, pero también para dar consuelo a los oprimidos. Santiago, el discípulo Santiago, exhorta en su carta, y en Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y también en Hebreos se exhorta a la paciencia, porque muy pronto vendrá el que ha de venir, dice el Señor ahí, ¿no? En Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este versículo podemos ver que cómo se combinan la advertencia y la promesa, ¿no? Retén lo que tienes para que nadie toma tu corona. Aquí en Apocalipsis, estamos leyendo Apocalipsis 3, ya casi para terminar. Ahí en el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está diciendo a los hijos de Dios, a los cristianos que están en Filadelfia, nos está diciendo a nosotros que retengamos lo que tenemos para que nadie nos prive de la corona que tenemos. No se trata de que alguien va a robarte la corona, sino de que Dios se la va a retirar y se le va a dar a algún otro que sea digno de llevarla. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos al respecto. Esaú perdió su posición de primogénito ante Jacob. Rubén, el hijo mayor, ante Judá. Saúl ante David. Judas, el que ha traicionado a Jesús, cuando fue sustituido por Matías. ¿A qué corona se está refiriendo? Lo primero que debemos entender es que una corona es algo que necesitamos alcanzar. Por cómo vivimos nuestras vidas, debemos correr y hacer que suceda esto de obtener la corona.
Las coronas son recompensas que nos da el Señor. En 1 Corintios 9, 24 al 25 dice que estamos corriendo en una carrera para obtener una corona incorruptible. Hacia el final de su vida, el apóstol Pablo, dice, después de correr y terminar la misma, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. En Santiago también dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. En 1 de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que hablan de lo que de que se da una corona, es una corona dada por el Señor. Hay muchas coronas, puedes decir, son coronas simbólicas o coronas que solamente son tipo y sombra, pero son coronas que habla la palabra de Dios. Miren, hay corona de liderazgo, hay corona de los ancianos, corona de la novia, corona por ser parte de Sión, o sea, de la adoración, corona de sabiduría, corona de experiencia, corona del remanente, corona por terminar la carrera, corona por soportar la tentación, corona de los vencedores, corona de la bondad de Dios. ¿Estás listo para seguir escuchando? Corona por morir a uno mismo, corona de espinas, corona de la unción, corona para el gobierno y autoridad de Dios, corona incorruptible, corona de fidelidad, corona para sacerdotes, corona por la persecución, la separación y los tratos de Dios, corona para la perfección, corona de gloria para los que son ejemplo de Dios al mundo. Lo más precioso de tener estas coronas no es que muestren lo que hemos logrado, es para poder entregárselas al Señor como muestra de nuestro amor. Para Él toda la gloria, todo es por Él y para Él. Por eso es tan importante retener lo que hemos logrado en el Señor. Vas a tener más para darle a Él. Así como esos ancianos que describe Apocalipsis 4 del 10 al 11, que echan sus coronas delante del Señor. Cuidemos las coronas que hemos logrado y que estamos logrando para poder darle más al Señor, para poderle dar más gloria, porque al final todo es para Él. Y Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré, dice, vamos a leer. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En este extenso versículo encontramos las promesas de Jesús a los que le son fieles, a los que vencen. Dice: serán un pilar del templo de Dios. Así como Pedro, Santiago y Juan fueron pilares de la primera iglesia que habla ahí en Jerusalén. A ver, dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, eran columnas de la iglesia. El que venciere no saldrá de allí, dice también. No pasará lo que sucedió en el jardín del Edén, que tuvieron que salir de allí. El Señor los tuvo que sacar. Ahora hay una seguridad de que vamos a estar ahí firmes, establecidos, y nada va a poder sacarnos. Los creyentes en Filadelfia estaban acostumbrados a las catástrofes naturales. Si tú lees sobre estas iglesias en Antioquía, se han derribado muchas de ellas, se han perdido muchas ciudades por terremotos, por erupciones volcánicas, porque han venido y los han conquistado, han destruido. Nada podía quedar firme y solamente puedes ver algunas columnas a la mitad o medias rotas, pero hay unas columnas, pero nada va a poder sacarnos, nada va a poder movernos de este lugar donde el Señor quiere que estemos como columnas.
Por eso les está hablando a ellos que estaban acostumbrados a los terremotos, que cuando vienen terremotos estás con incertidumbre, todo se te cae, todo se te destruye, pero en este lugar vas a permanecer. Jesús quiere escribir también sobre nosotros su nombre, porque está diciendo que Él va a escribir sobre estas columnas. Dice ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, en la nueva Jerusalén. Quiere escribir sobre estas columnas. Y un ejemplo tan simple, un niño es quien escribe su nombre en su juguete. Cuando tienes algo de tu propiedad le pones tu nombre. ¿Por qué? Porque estás diciendo, esto es mío, esto me pertenece, esto es de mi propiedad. Y esto es lo que Jesús está diciendo, que va a poner su nombre, que seremos de Él por siempre, que estará su nombre en nosotros escrito. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y aquí el cumplimiento de todos aquellos que iban a vencer. Apocalipsis 22:1-4 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que llevaba 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Los creyentes, quienes hayan abrazado a Cristo, son quienes serán reconocidos por siempre como su pueblo. Aquellos que han vencido, que han permanecido fieles, que han retenido lo que tenían, que no han negado su nombre. Quienes hayan lavado sus ropas con la sangre de Cristo, quienes hayan creído, se hayan arrepentido de vivir una vida contraria, quienes han dejado esa vida y con fe han abrazado al Señor, ellos estarán firmes por siempre como columnas en el lugar de habitación del Señor, con el nombre en sus frentes. Serán conocidos por Dios y por Jesús, y serán identificados también como ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que anhelamos, tener el nombre, su nombre inscrito en nuestra frente. Qué glorioso tiempo, qué gloriosa palabra, de que el Señor abra esta puerta delante de nosotros para entrar a este lugar precioso donde están sus tesoros y ser parte de ese lugar como columnas, ser parte de su tesoro. Y termina el Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 3:13, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, les hablaba en parábolas. Y en Mateo 13, cuando Jesús les está hablando a las multitudes sobre la parábola del sembrador, después de que terminó de hablarles, dijo, el que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. En el verso 9, Mateo 13:9. Y es la misma frase que repite vez tras vez aquí en el Apocalipsis el mismo Jesús. Y ahí en Mateo 13:9 vemos cómo se acercan sus discípulos y le preguntan, ¿no? Le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas a las multitudes? Y Jesús les respondió,
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y les empieza a explicar lo que significa la parábola a ellos. Les explicó significado, palabra por palabra, a sus discípulos. Les abrió esta puerta a esos tesoros de revelación, a sus discípulos, a los que caminaban con Él. Hoy el Señor no nos quiere hablar en parábolas, nos quiere hablar directamente como a sus discípulos, porque nos hemos acercado a Él. El Apocalipsis no es una parábola, algo que no podamos entender. Es un tiempo en el cual debemos acercarnos y entenderlo. Él quiere explicarnos como ha explicado a sus discípulos. Y en esta carta que está hablando a la iglesia de Filadelfia, le está volviendo a decir: oye, ya no somos parte de la multitud que solo se acerca a Él por señales, por comida, por bendiciones, por algo a cambio. Nos acercamos a Él, así como Juan el Amado, para tener mayor intimidad. Y si tenemos mayor intimidad con Él, si caminamos venciendo y fieles, Él nos va a decir: sube acá. He aquí una puerta abierta, y va a abrir esa puerta delante de nosotros con esas llaves de David para ingresar a sus tesoros y ser parte de esos tesoros y no volver a salir, tener esa confianza. Y es lo que el Señor le habla a esta iglesia, y es lo que te está hablando a ti en esta hora, en este día, en esta época, en esta generación, en este tiempo. Él nos está diciendo: porque estás guardando la palabra de mi paciencia. Y aunque estás cansado, he aquí abro una puerta. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres el único que puede abrir puertas que nadie más puede cerrar. Y tú ciertamente, Señor, cierras puertas que nadie más puede abrir. Y aunque hemos caído muchos de nosotros en frustraciones, en depresión, porque cosas no nos han funcionado, no nos han surtido, puertas se nos han cerrado, ahora queremos entender que tú tienes un propósito, Señor. Y más que antes, ahora te pedimos, Señor, que podamos nosotros escuchar tu voz como de trompeta y estar atentos cuando realmente tú abres una puerta, Señor, y no pasar de largo, sino entrar por esa puerta, Señor, porque tú nos estás dando acceso, Señor, para poder entrar y poder ver esos tesoros que tú tienes, y no solo ver, sino ser parte de esos tesoros como columnas, Señor, y tener tu nombre grabado en nosotros, que somos parte tuya, que te pertenecemos, que somos de tu propiedad, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos tener seguridad en tu santidad. Podemos confiar en que tus palabras son verdad y luz, Señor. Confiamos en ti. Eres maravilloso, digno, el santo, el verdadero, el único Dios. Señor, tu santidad
Tu santidad es preciosa y hermosa, Señor. Encontramos en ti fuerzas, encontramos en ti fortaleza, nuevas fuerzas para seguir resistiendo en este tiempo, Señor. Recurrimos a ti. Gracias, Señor, por extendernos en este día y abrir, Señor, abrir esta puerta, Señor, delante de nosotros. Te amamos, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén.